Buenas noches, bienvenidos al ciclo Encrucijadas del Bicentenario. Este es nuestro cuarto ciclo y está destinado a reflexionar sobre la expedición libertadora y la independencia en las distintas regiones del Perú. Esta noche tenemos a una invitada muy especial, Margaret Najarro. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tiene estudios de posgrado en la Universidad Internacional de Andalucía, España, y es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en diversas investigaciones sobre las sociedades indígenas coloniales y en temas relacionados con ciudadanía e interculturalidad en el ámbito universitario. Actualmente es docente en la carrera profesional de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar con Margarita Rodríguez, Francisco Muñoz y San Clemente, 1755-1809, de la Bahía de Manila a la Sierra Andina. Y en Víctor Peralta y Dionisio de Haro, España en Perú, 1796-1824, ensayos sobre los últimos gobiernos virreinales, del año 2019. Tiene muchísimas otras publicaciones, sobre todo en el área del sur andino y en las relaciones intelectuales con España. Bienvenida, Margaret, a este ciclo y adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Antes de empezar, quiero agradecer al Centro Cultural Petro Perú por invitarme a participar en este ciclo de conferencias en el marco del Bicentenario de la Independencia Peruana. Especialmente agradecer a Marcel Velázquez por invitarme a participar. Voy a tratar sobre el Cusco en el contexto de la expedición libertadora y para eso voy a referirme brevemente al Plan Continental que San Martín, a partir de 1814, va a poner en marcha, principalmente porque la guerra que se había iniciado a partir del Río de la Plata, mayormente no había tenido frutos importantes a favor de la independencia, no se podía derrotar desde el Alto Perú a las fuerzas realistas. Por tanto, San Martín, a partir de 1814, considera que es necesario pensar en una estrategia distinta. Para eso se traslada a Cuyo, a Mendoza, en lo que es actualmente Argentina, con la finalidad de organizar un ejército disciplinado que le permita cruzar los Andes, independizar Chile y a partir de este espacio organizar la segunda fase de este plan continental, que es la organización del Ejército Libertador, que tiene la misión de dominar el Océano Pacífico para ingresar al corazón del realismo, en este caso Lima. Entonces, este plan continental elaborado por San Martín es el que se va a poner en marcha en estas dos etapas. En el caso del Cusco, justamente en 1814 se da la revolución del Cusco, y que creo yo que está vinculada esta revolución justamente con lo que ocurre en 1814 con el Plan Continental, con las acciones de San Martín, y por supuesto también está ciertamente ligada al escenario del Río de la Plata y la lucha que tienen con las fuerzas realistas en el Alto Perú. De hecho, el estallido de la Revolución del Cusco de 1814 va a debilitar a las fuerzas realistas, que tienen que dispersarse con la finalidad de aplacar este movimiento revolucionario en el Cusco. Entonces, a pesar de la importancia que tiene la Revolución del Cusco de 1814 y de lo que al inicio, en el transcurso de los meses de 1814, logra expandiéndose a espacios tan importantes como Huamanga, Arequipa, Puno, La Paz,
Finalmente, este movimiento es derrotado después de la batalla de Machiri en 1815. Como sabemos, los líderes de este movimiento, el cacique indígena Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, son ejecutados nuevamente en la Plaza de Armas del Cusco, y por tanto 1815 para el caso del Cusco es un momento difícil y complicado por la dura represión que empieza a partir de entonces, que coincide además con el regreso de Fernando VII al poder. Entonces justamente Scarlett O'Phelan, para referirse a la derrota de los revolucionarios de 1814, señala que es en este año en el que se cierra en el sur andino los intentos desde dentro de buscar un gobierno alternativo al que imponía la dominación colonial. Asimismo, Chuck Walker, para referirse también a la derrota de la revolución de 1814, señala que con este hecho, el centro de la guerra se traslada del sur andino hacia la costa, ¿no?, refiriéndose al periplo de San Martín. Entonces, asimismo, Chuck Walker señala que a partir de 1800 en Cusco, si bien continúan las actividades subversivas, y aunque finalmente las batallas decisivas realizadas en la sierra, es decir, Junín y Ayacucho, se deciden precisamente en un espacio como es Ayacucho al interior. Sin embargo, Lima se convierte en el centro de operaciones tanto del ejército realista como del ejército patriota, es decir, en el punto central de las discusiones políticas e ideológicas de este periodo. Entonces, para el Cusco, 1814, 1815 hasta 1820 es un periodo de gran represión. Como sabemos, 1814, como he mencionado, coincide con el periodo de regreso de Fernando VII al poder, generándose el periodo denominado como el sexenio absolutista, que son los 6 años de 1814 a 1820, en que se regresa al absolutismo, y además es un periodo caracterizado por una gran represión contra el periodo liberal, los liberales del periodo anterior, no solo en España, sino también en América. Entonces, a partir de mayo de 1815, por ejemplo, se ordena investigar a las principales universidades y colegios del Perú. En ese sentido, en Lima, por ejemplo, estas investigaciones se centran en la Universidad San Marcos y en el Consistorio de San Carlos, que son considerados focos de la Ilustración. En el caso del Cusco, estas disposiciones también se ejecutan a partir de 1815. Por ejemplo, se dispone la visita e investigación al Real Consistorio de San Bernardo de Abad, de manera que estamos en un periodo de represión a instituciones importantes como la iglesia, colegios, y en el caso de Cusco también se abre una investigación contra la actuación del clero secular irregular, debido a las sospechas que se tiene de la participación de estos sectores en la revolución de 1814. Asimismo, también se inicia un periodo de represión contra los familiares de los principales líderes involucrados en este movimiento, pero también se abren procesos judiciales contra diferentes personas que durante el gobierno revolucionario de 1814 en realidad son obligados a participar en este movimiento. Entonces, lo que se ve en el Cusco entre 1814 y 1818 es un periodo de gran represión, y lo que puedo ver es que a partir de la información y los documentos que he revisado es que esta dura represión empieza a flexibilizarse a partir de 1818, justamente año en que San Martín
y logra una de las victorias más importantes del ejército patriota, como es Maipú, consigue la independencia de Chile y se encuentra prácticamente en franco avance hacia la independencia. Entonces, en este momento difícil, como es 1818 para las autoridades coloniales, se nota el relajamiento de las autoridades respecto a la represión que habían empezado en 1818. Y a partir de 1818 y 20, prácticamente los expedientes judiciales que se inician a raíz de la Revolución de 1814 van a desaparecer y van a concluir. En el caso, por ejemplo, del clero regular y secular, existe un informe que señala que las sospechas que se tenían en realidad fueron confusiones, pero en realidad yo creo que es parte de este periodo en el que las autoridades sienten la necesidad de mantener una relación más estable con la sociedad cusqueña y ya no a través de la represión, sobre todo a partir de 1818, que como he mencionado, es un periodo difícil para las autoridades reales. Asimismo, también debo mencionar que entre 1815 y 1818, además de la represión de la que he mencionado, también empieza en Cusco un periodo inédito que está relacionado con las recompensas que se dan a los oficiales y la tropa que participa a favor de la causa real durante la Revolución de 1814. Y prácticamente este periodo de recompensa se centra en la asignación de tierras de comunidad, que lógicamente origina grandes litigios de posesión y desposesión de tierras que de manera específica perjudica a las tierras de las comunidades indígenas. Entonces, tratado de sintetizar y de seleccionar algunos casos, porque en realidad los expedientes que se presentan en ese periodo, por esta razón, son de diversa naturaleza, pero existen casos emblemáticos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la represión que se inicia en ese periodo, como de las recompensas que se da en ese momento. Entonces, por ejemplo, existe un archivo, un expediente en el Archivo Regional del Cusco bastante frondoso sobre un personaje central del Cusco, como es Marcos Chillitupa, quien fue un cacique bastante conocido y reconocido por haber participado en 1780 a favor de la causa real, pero en 1814 es acusado por movilizar indígenas a favor de los insurgentes. Por tanto, este expediente está orientado a procesar todas las propiedades de Marcos Chillitupa, empieza aproximadamente en 1815 y termina hacia 1819, ¿no? Entonces, esto es solamente para citar algunos ejemplos de la gran cantidad de expedientes que existen en este periodo. Otro caso también que he visto es el de Tomás Zúñiga, que es un capellán que participa a favor de la causa real en 1815. Él presenta una petición para que se le otorgue cierta cantidad de tierras, porque tiene conocimiento de la resolución del virrey Abascal y del general Juan Ramírez, este personaje que es prácticamente el que derrota a los insurgentes en Machiri, que son los que están organizando esta entrega de tierras a los miembros del Ejército Real. Entonces, a partir de este tipo de documentación podemos ver cómo en este periodo empieza un proceso de desaginación de tierras de comunidad. Se sabe, por ejemplo, que en ese momento existían 38 topos de tierras asignadas en las tierras sobrantes, entre comillas, de todos los ayllus de la doctrina de Quiquijana, que debían ser entregados a manera de recompensa justamente a favor de la tropa y oficialidad del Ejército Real. Entonces, casos como estos nos ayudan a entender qué pasa en el Cusco después de 1814 y el periodo de gran represión que se traduce en un conjunto de acciones, ¿no? En el caso de Clemente Huarcaya, por ejemplo, que es otro expediente que existe en el Archivo Regional del Cusco, nos muestra una situación distinta.
este indígena participa a favor de la causa real durante los sucesos de 1814 y en virtud de esta participación él solicita que se le ampare en la posesión de unos andenes que tenía, porque en el contexto de entrega de recompensas también se perjudica a diferentes personas y él además solicita que en lo sucesivo se abstenga de incomodar y hostilizar a los indígenas que han participado siempre a favor de la causa real. Señala además que estos indígenas leales se han envejecido sirviendo a Dios y al rey y además han contribuido con el tributo y que por tanto no se les debería desposeer de las tierras que gozaban, ¿no? Entonces casos como estos, por ejemplo, muestran también a este sector importante de la población indígena que participa a favor de la causa real y que también en este periodo de represión es perjudicada y que presenta también una serie de litigios que nos ayudan a entender que la situación de la población indígena obviamente no era uniforme, sino que la actuación de la población indígena en el contexto de 1814 fue diversa. Asimismo, otro aspecto importante en este periodo de 1815 a 1818 en el Cusco se refiere a la difusión de los ideales de la patria que se hacían en este periodo y que, como sabemos, las guerras independentistas no solo se dirimían en los campos de batalla, sino también en el campo de la información, ¿no? Entonces los insurgentes se preocuparon también por difundir los ideales de la patria particularmente en el sur andino, y estos pasquines llegaron incluso hasta el Cusco, que era un espacio donde, por las razones que he mencionado, había gran descontento. Entonces, quiero mencionar el caso de Bernardino Tapia, que ha sido ampliamente estudiado por Glaby y por Chuck Walker, porque son importantes y nos ayudan a entender este periodo. Tapia fue condenado el 21 de enero de 1819 por el crimen de alta traición al haber diseminado pasquines a favor de la patria entre 1815 y 1818. Esto significa que de todas maneras el sur andino estaba convulsionado en esta etapa. Tapia esparció estos pasquines además en distintos lugares como Azángaro, Puno, Cusco y en muchos otros lugares, zonas que eran además consideradas peligrosas por haber sido rebeldes no solo en 1814 sino también en 1780. Entonces, a partir de este caso se puede entender lo que pasaba en este periodo en el sur andino y en el Cusco. Presento el informe breve y resumido del fiscal del caso Tapia, porque nos ayuda a entender la gran cantidad de opiniones, críticas, murmuraciones, proclamas y papeles incendiarios que en ese momento circulaban, a tal punto que las autoridades consideraban que no hacían caso de esta difusión de información, principalmente porque no se trataba de movimientos importantes y que pusieran en peligro el sistema colonial. Sin embargo, cuando se trataba de ciertos casos, como fue el de Tapia, tenían que procesar a los involucrados, porque además Tapia había logrado convencer a 15 indígenas de diferentes lugares para diseminar estos pasquines. Entonces, cito una parte de la opinión del fiscal que dice lo siguiente: infelizmente ha cundido tanto en las Américas el frenesí del patriotismo y de la independencia que no es posible denunciar ni castigar todo lo que en tiempos pacíficos sería un grave crimen el ocultarlo y disimularlo. Es decir, que no se vivió desde 1814, seguramente hasta 1824, una situación de normalidad, sino que al contrario, las autoridades coloniales y la sociedad en general tenía que vivir en medio de esta difusión de información
que se difundía a través de ciertos personajes y de emisarios que seguramente se enviaban por parte de San Martín y de los insurgentes del Río de la Plata. Otro caso importante en este periodo es el levantamiento de Aymaraes, que se da entre 1818 y 19, que es importante porque nos ayuda a entender este periodo, nos aproxima a la realidad que se vive en ese momento. Y justamente este levantamiento empieza con el nombramiento de José Paliza y Magón, quien fue nombrado subdelegado de Aymaraes, y a raíz de este nombramiento empieza un periodo de gran descontento en esta zona, principalmente porque él reinicia la recaudación del tributo, que en este periodo era realmente complicado, porque se sabe además que en 1818 y 19 el Cusco vivía una situación de carestía, de heladas, incluso se habla de un periodo de hambrunas. Entonces, la actitud de Magón es realmente cuestionable, porque no solo es que reinicia el cobro del tributo en estas circunstancias, sino que además incrementa el tributo, ¿no? Y además reinicia el periodo de levas, que era tan cuestionado por parte de la población indígena, que desde 1809 venía engrosando el ejército real para combatir a los espacios insurgentes que a partir de 1809 se habían formado, especialmente en 1809 en Quito y en La Paz. Entonces, de todas maneras, el cobro del tributo, las levas, generaban gran descontento en general, pero además a esto se agrega que este subdelegado recientemente nombrado se aboca al monopolio del comercio del ganado vacuno en esta zona y paga precios mínimos a la población indígena, y entonces esto va a terminar generando este levantamiento en 1818 y 19, al punto de que se convierte prácticamente en un movimiento que aglutina a varios pueblos de la zona de Aymaraes, quienes finalmente terminan matando al subdelegado, saquean la casa del cabildo, se apropian de una parte del tributo e incluso van a nombrar ellos un nuevo subdelegado. Entonces, estas acciones muestran que en este breve periodo Aymaraes es una especie de zona liberada, ¿no? Y al final de todas estas acciones organizan un festejo donde bailan, beben y gritan ¡Viva la patria!, ¿no? Entonces, es probable que en Aymaraes haya habido gente, emisarios enviados por San Martín. Sabemos que desde 1817 San Martín envía emisarios a distintos lugares con la finalidad de hacer proselitismo y hacer extensivo el movimiento independentista en distintos lugares del Perú. Entonces, es probable que en Aymaraes haya tenido noticias, probablemente gente infiltrada de San Martín en este lugar. No lo sabemos a ciencia cierta, pero por varios sucesos se puede afirmar que podría ser. Por ejemplo, en el contexto de este levantamiento se afirma que los rebeldes esperaban el apoyo de San Martín. Finalmente, este movimiento es derrotado, los principales líderes son ejecutados. Sin embargo, vuelven a haber rebrotes en 1819 y se sabe que algunos implicados que escapan hacia la costa se van a después incorporar al ejército patriota. Entonces, este movimiento es en verdad muy importante e interesante porque nos ayuda a entender lo que ocurre en el Cusco en este periodo. Asimismo, también se sabe que en 1819, en distintos lugares en realidad, donde la gente tomaba y se emborrachaba y generaba desórdenes, era normal escuchar, por ejemplo, vociferar "Viva la patria", ¿no?, en este escenario en el Cusco. Entonces, en este contexto que ya de por sí era convulsionado entre 1815 y 1818, el desembarco de San Martín en Pisco tiene gran impacto no solo en el Cusco.
¿no? Y no solo, por supuesto, en la costa. En ese momento, justamente el mes del desembarco de San Martín en el Cusco, el presidente Tristán escribe una carta al virrey Pezuela explicándole su preocupación por el impacto que puede tener este suceso en el Cusco. Y justamente a raíz de esta conversación con Pezuela se acuerda que Tristán debe enviar contingentes armados a los principales lugares que conectan el Cusco con la costa, ¿no? Y entonces esto muestra la preocupación y la zozobra que se vive en ese momento por parte de las autoridades. Asimismo, también se sabe que justamente a raíz del desembarco de San Martín en Pisco se producen una serie de pases del bando realista al ejército patriota que se producen principalmente en la costa, pero también en el caso del Cusco, por ejemplo, es emblemático el caso de Melchor Lavín, quien es un militar rioplatense realista que tiene una importante participación a favor de la causa realista desde 1809 hasta 1820, en que justamente decide cambiarse de bando al ejército patriota, arma una insurrección de la oficialidad en Arequipa, que finalmente es sofocada, y a raíz de esto es enviado al Cusco con la finalidad de que se le procese y se le sentencie. Sin embargo, como en Cusco se vivía también un periodo de convulsión por el impacto que había tenido el desembarco de San Martín, las autoridades que están más preocupadas en ver cómo enfrentan esta situación no van a procesar a Lavín rápidamente, de manera que él aproveche esta situación y también va a intentar realizar una zonada en el Cusco, que también finalmente llega a ser sofocada, pero también muestra entonces que personajes como Melchor Lavín en este periodo están no solo cambiándose a favor del bando patriota, sino también intentan insurreccionar diferentes espacios a favor de la causa patriota. Asimismo, también en 1821, cuando San Martín prácticamente está a puertas de declarar la independencia en Lima, existen muchos rumores y circulan comentarios en el Cusco sobre que hay una adhesión general de la población indígena. Finalmente estos rumores se quedan como rumores, pero el hecho de que circule esta información muestra la convulsión que existe en ese momento a raíz del desembarco de San Martín. Asimismo, Tristán en ese momento también informa que existe actividad rebelde en la zona de Chumbivilcas y además existe un informe que señala que en Parinacochas, que es un lugar que está ubicado entre Cusco y Arequipa, se había producido una insurrección. Entonces, como se puede ver, en realidad en Cusco no hay un periodo de pacificación. Cusco, a pesar de no estar directamente involucrado en el movimiento independentista, y claro, no hay que hablar solamente del Cusco, sino también del sur andino en general. Hay un periodo en este momento de 1815 al 20, 21, de zozobra, de miedo, de tensión, de represión, y es justamente en este momento en que la audiencia del Cusco solicita que el virrey La Serna traslade la sede de gobierno hacia el Cusco, porque justamente se vivía en un periodo de convulsión social, y para alegar este pedido, los miembros de la audiencia señalan algo que es muy importante, ¿no? Porque no hacen referencia solo al levantamiento de Tupac Amaru, de los hermanos Angulo, sino que señalan que Cusco ya había dado muestras de su carácter rebelde desde el alzamiento de Gonzalo Pizarro, de Hernández Girón, y por supuesto se refieren a Tupac Amaru y los Angulo, queriendo decir que esta es una zona rebelde que hay que cuidar y que por tanto es importante la presencia de virrey La Serna y su ejército en este espacio importante. Además, hay que considerar que el Cusco es un espacio importante en términos políticos e ideológicos, porque es la antigua capital
del Tahuantinsuyo, en el Cusco vive un grupo de nobles indígenas que son considerados los descendientes legítimos de los incas, y por tanto siempre se reconoce que Cusco es un espacio central, no solo en términos económicos, comerciales, sino también en términos políticos y simbólicos. Finalmente, también quiero hacer referencia a un pronunciamiento, una especie de exposición de ideas que se le pide al Ayuntamiento Constitucional del Cusco en 1820 por parte del general en jefe del Ejército del Alto Perú, a raíz justamente de la situación que vivía en Cusco en 1820. Entonces, lo que mencionan los miembros del ayuntamiento a manera de informe es muy importante. Este documento es en realidad bastante extenso y habla de la situación del Cusco desde 1809, pero yo he resumido una parte, la parte que está más relacionada con el periodo de la expedición libertadora y el avance de San Martín hacia las costas del Perú, y refleja muy bien la situación que se vivía el Cusco en este momento. Cito: las banderas de Chile, que aún andan discurriendo por nuestros mares, acreditan que sus progresos marítimos son inigualables. Ellos ganan terreno con todo golpe de mano que intentan. Si hemos de hablar sin disfraz, debemos confesar que ellos se hallan posesionados de Guayaquil y Valdivia, y que con los movimientos que hacen verifican desembarcos en cualquier punto de la costa. Tenemos motivos para vivir inquietos en las presentes circunstancias. Entonces, como se puede ver, este es un periodo en el que las noticias circulan rápidamente, las autoridades conocen del avance del ejército patriota, y lógicamente este avance también genera un periodo de convulsión social que anima a ciertos sectores a cambiarse de bando. Estamos hablando de un periodo en el que circula bastante información a favor de la patria, y que por tanto hace de un espacio como el Cusco, que había sido desde 1780 considerado un espacio rebelde, un lugar donde, si bien no hay movimientos importantes a favor de la causa patriota, se puede decir que desde 1814 hasta 1824, 21, 22, sigue siendo un espacio convulsionado. Bueno, termino con esto y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Margaret, por este novedoso panorama que nos has presentado sobre cómo después de derrotada la rebelión de 1814-1815, todo el sur andino y en particular el Cusco quedaron todavía convulsionados varios años, ¿no? Con estas exigencias, digamos, de entrega de tierras para los que habían apoyado la causa realista, y las persecuciones que continuaron con aquellos que estuvieron involucrados con la rebelión de Pumacao y los hermanos Angulo. También muy interesante el efecto, digamos, del desembarco de San Martín. A veces uno piensa la expedición libertadora solamente, digamos, por las rutas por las que recorrió el ejército de Arenales o los sucesivos desembarcos en los puertos, pero no prestamos suficiente atención a los efectos que esto genera en todas las regiones del Perú, como tú bien has demostrado para el caso del Cusco. Tengo aquí algunas preguntas. Yo tengo una primera pregunta. Me pareció muy interesante estas fuentes del archivo que has compartido con nosotros, y sobre todo aquellas en las que se hace alusión, digamos, a esta cultura popular que celebra, digamos, con gritos de viva la patria, pero celebra también bebiendo licor, irrumpiendo en las calles, ¿no? Que me recuerda, digamos, estos comportamientos de las multitudes también en la Revolución Francesa o en otros eventos. No sé si podrías ampliar un poco el punto sobre qué elementos de las culturas populares indígenas, ¿no? Se manifiestan, digamos, articuladas
a estas pugnas políticas, si hay mayor información sobre ello. Bueno, yo personalmente no he encontrado información al respecto, pero de hecho pienso que en el trabajo de Chuck Walker, donde se presenta bastante información referida a este tipo de conducta, de comportamiento en ciertos lugares donde se toma y donde la gente cuando está embriagada pues grita viva la patria, son propios de esta época, ¿no? Y como he mencionado, aparentemente las autoridades están acostumbradas y tienen que convivir con este tipo de expresiones, como ocurre, por ejemplo, en 1818 durante el levantamiento de Guimaraes. Entonces, hay como una especie de flexibilización de las autoridades para no enfrentar esta situación, porque aparentemente es bastante recurrente, son recurrentes estas vidas a favor de la patria, ¿no? Entonces, creo que en el trabajo de Chuck Walker podemos encontrar bastantes referencias a este tipo de conductas. Gracias, Margaret. Acá tengo otra pregunta. Dice así, el Cusco fue el último lugar en el país después de Lima en 1821 y otras regiones donde se leyó la proclama de independencia en 1825. Preguntan sobre esto, si es que fue el último, la última gran ciudad, digamos, en la que se leyó la proclama de independencia. Sí, bueno, en verdad yo no sé decir si fue el último lugar donde se proclamó la independencia, pero sí fue de los últimos lugares, ¿no? Y efectivamente en Cusco la proclama de la independencia se lee en 1825, ¿no? Y hay toda una ceremonia, hay un documento que relata la forma como se celebra este acto ya en 1825, que es en verdad bastante alejado de 1824, y en verdad sorprende un poco la proclamación tardía, ¿no? Justamente de esta proclamación en el Cusco. Claro, hay esta imagen del Cusco como espacio realista, que yo creo que no es definitivamente un espacio realista, pero sí que a partir de 1821, cuando la Serna traslada la sede de gobierno al Cusco, hay una mayor presión en Cusco, y además el Cusco está exhausto, no solo porque ha pasado 2 veces por un periodo de gran represión en 1780 y en 1814, sino también porque desde Cusco se han sustentado las guerras contra insurgentes a partir de 1809. Entonces, esto explicaría en cierta manera la forma como el Cusco participa en este escenario de la independencia. Muy interesante. También tengo una pregunta que tiene que ver con esta instalación del gobierno de la Serna en el Cusco, ¿no? Eso significaba que el gobierno de la Serna, digamos, controlaba, ¿no es cierto?, gran parte del sur andino, y eran los lugares donde se libraron finalmente las batallas decisivas, ¿no?, de Junín y Ayacucho. Y la pregunta va sobre el grado de legitimidad y aceptación que tenía el gobierno. Claro, era un gobierno con un gran ejército y sin duda pocos podían hacerle un antagonismo abierto, pero seguramente había algún tipo de disidencia y de críticas. Sobre eso va la pregunta. Sí, efectivamente. El problema del periodo del virrey La Serna en el Cusco es que en ese momento Cusco ya es un espacio que vive una crisis económica fuerte. Entonces, pero a pesar de eso, el virrey La Serna impone una serie de cupos a los comerciantes, a los grupos de élite, los hacendados, los propietarios, los indígenas. Todos están obligados a contribuir para sostener, y es una obligación, ¿no? En general es una obligación, y entonces la población del Cusco lo tiene que hacer, ¿no? Tiene que contribuir para el sostenimiento de la guerra.
y lo que se puede ver más o menos a partir de 1821 es que las autoridades, y esto se ve en un expediente que también está en el Archivo Regional del Cusco, Tristán señala que el Cusco ya no puede seguir contribuyendo con el ejército real porque no hay de dónde sacar, porque muchas veces las contribuciones eran económicas, pero también se traducían, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, en la entrega de especies como ganado, papa, ¿no? Pero en periodos de crisis, ni siquiera era posible recaudar el tributo y tampoco entregar productos. Entonces, sí hay documentos que informan esto a las autoridades reales, pero también al mismo tiempo se ve que las autoridades reales están empecinadas en mantener la guerra y sostener la guerra hasta el final, ¿no? Entonces hay una presión hacia la población del Cusco a contribuir y al mismo tiempo yo considero que la sociedad no está totalmente definida, ¿no? En este contexto, porque se circula tanta información en este periodo que yo creo que hay dudas sobre lo que ocurre, porque tanto como difunden información sobre el avance del ejército patriota, también hay información por parte de los realistas que muestran otros escenarios, ¿no? Entonces es un periodo difícil en el Cusco en ese momento. Sin duda, ¿no? Tener un ejército profesional con tantos hombres dedicados a la guerra, sostenerlo, como dices tú, significaba pues una carga muy pesada para toda la sociedad cusqueña, y más aún cuando estaban en periodos de crisis y de depresión económica, ¿no? La otra pregunta vuelve en este gran panorama que tú nos has mencionado, que creo es importante repetir, ¿no? La gran sublevación de Tupac Amaru primero, 1780, luego Mateo Pumacahua y los hermanos Angulos, 1814, 1815, que desde el Cusco llega incluso a Huamanga y a La Paz, ¿no? Es decir, abarca toda la región del sur andino, y luego todas estas pugnas y tensiones, digamos, durante este periodo de la restauración, luego la llegada del ejército de la Serna, y en ese marco me preguntan sobre la relevancia de Pumacahua y la llamada rebelión del Cusco en este marco general. ¿Cuál sería, digamos, la especificidad, los aspectos más significativos de esta rebelión en el proceso general, ¿no?, de la independencia? Sí, lo que pasa es que justamente en este periodo, hasta 1824, la represión es fuerte y mayormente no hay información, sino más bien hay expedientes de embargos de propiedades, ¿no?, hacia la familia de las esposas, principalmente de los Angulo, también Mateo Pumacahua. Sin embargo, a inicios de la República hay un reconocimiento a la revolución de 1814, principalmente a Pumacahua. Por eso es que hasta cierto punto se conocía el levantamiento como la rebelión de Pumacahua, ¿no?, sin aludir a los Angulo, que también fueron dirigentes importantes en este movimiento. Entonces, Pumacahua llega a ser prácticamente un héroe después de 1824 en el Cusco, pero también tiene un periodo de bastante crítica, que es prácticamente, será esto en el siglo XX, cuando en el Cusco existe una generación de historiadores que son tupamaristas y que por tanto están en contra de Pumacahua. Estamos ahora en una etapa en la que ya hemos reivindicado a Pumacahua en estos dos escenarios distintos, como fue 1780 y 1814. Entonces, creo yo que Pumacahua fue un personaje central en el escenario político cusqueño entre 1780 y 1815, definitivamente. Estuvo en los principales sucesos políticos del Cusco a partir de 1780 y siempre tuvo una actuación central.
en 1780 es considerado el que derrota a Tupac Amaru y en 1814 es parte de la revolución de 1814, ¿no? Entonces, creo que es un personaje importante que nos ayuda a entender lo que ocurría no solo en el Cusco, sino en el virreinato peruano, en ese periodo de grandes transformaciones políticas, donde los agentes sociales también cambian de posiciones políticas, ¿no? No es solamente el caso de Pumacahua, sino también es el caso de los Angulo, de Agustín Gamarra, y de muchos otros que estuvieron a favor de la causa real y después pasaron al bando patriota. Muy interesante lo de Pumacahua porque nos muestra, digamos, como dices tú, esas transformaciones y la necesidad de valorar la actuación social de un político, de un personaje relevante en cada contexto específico, ¿no? En el caso limeño, por ejemplo, Unanue apoyando, digamos, al virrey, siendo un consejero principal, y luego, a los pocos años, apoyando la causa patriota, primero con San Martín, luego con Bolívar. Entonces, nos muestran pues estas transformaciones. Tengo, creo, la última pregunta, Margaret, por favor, dame un segundo, sobre las mujeres. Si es que hay documentos que registren la participación de mujeres en todo este proceso político, militar, en el cual el Cusco está un poco en el ojo de la tormenta. Sí, en realidad hay pocos casos de mujeres, pero creo que también hay que un poco cambiar el lente con el que miramos los expedientes y los documentos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo posrevolución, son las mujeres las que van a salir en defensa de las propiedades familiares, en el caso, por ejemplo, de Chillitupa, en el caso de la esposa de Pumacahua, que tiene que seguir un litigio judicial fuerte, enfrentar a las autoridades, enfrentar la crítica de los grupos de élite por la participación que tiene Pumacahua en 1814. Lo mismo ocurre con la esposa de José Angulo, que prácticamente está en la pobreza porque le embargan todos los bienes, tiene varios hijos y tiene que enfrentar un proceso judicial para ver qué puede recuperar y para eso alega una serie de aspectos, ¿no? La situación de sus hijos, la propia. Entonces yo creo que es un escenario en el que se ve a estas mujeres luchando a contracorriente en un periodo bastante difícil como es la etapa post-revolución, 1815-16, y que es un momento en el que estas mujeres tienen sobre todo todo en contra, ¿no? Las autoridades y este periodo de gran represión juega en contra de estas mujeres, pero ahí están luchando. Asimismo, también he encontrado expedientes de mujeres que están relacionadas con haber recibido dinero, plata de los insurgentes, a quienes también se inicia un proceso judicial. Y creo que lo que nos falta, y me incluyo también en esto, es mirar los expedientes intentando ver, visibilizar a estas mujeres. Sin duda, no hay que, como dices tú, hay que desenfocar un poco la mirada, porque solamente se busca la mujer guerrera, la mujer que está en acción de armas, ¿no? Micaela Bastidas, Marcela Castro Puyacahua, entre otras, para el caso de la rebelión de Tupac Amaru, pero como bien dices tú, en este periodo de represión, en este periodo tan difícil, la mujer está resistiendo, está buscando preservar sus propiedades, está buscando proteger a su familia y de alguna manera mantener también viva, digamos, estas posiciones contrarias al poder. Y esa es una forma de participar activamente en política y en la sociedad. Me parece muy interesante que lo reivindiques también y no nos quedemos solamente, digamos, en esta faceta militarista de la pugna, sino todo lo que significa a lo largo de un proceso largo. Muy bien, Margaret, creo que todos hemos aprendido con tu presentación, con las valiosas fuentes que has compartido y nuestros seguidores estarán muy contentos con lo escuchado. A nombre del Centro Cultural Petroperú, agradezco nuevamente a Margaret Najarro por la presentación
y a todos aquellos que nos han acompañado esta noche. Nos vemos con la última conferencia el próximo martes a la hora habitual.